Bienvenidos nuevamente, familia y amigos, a la serie ¿Quién es Jesús? Esta es la segunda parte del tema Enfrentando tu realidad. En los últimos videos hemos hablado del enfoque de Jesús en transformar, purificar y limpiar, y la relación del agua en cada una de estas historias que vimos. Y la historia de hoy también se relaciona con el agua y la encontramos en el libro de Juan, capítulo 4. Es la historia de una mujer cuyo nombre no registra la Biblia. Solo tenemos algunos detalles acerca de ella. Ella era una mujer callada, herida por la vida y apesadumbrada por su situación actual. Ella se sentía criticada, rechazada y marginada. Ella deseaba ser apreciada y amada, pero no encontraba verdadero amor, y aunque lo había buscado en todos los lugares, lo había más o menos encontrado, pero en relaciones prohibidas. Pero no la vamos a juzgar como una mujer de la calle, porque en realidad ella no lo era, y aunque muchos lo marginaban, especialmente las mujeres, ella sentía algo de influencia con algunos grupos. Además, ella creía en Dios y lo adoraba, creía en las profecías bíblicas y esperaba al Mesías prometido. Juan 4 nos presenta a esta mujer cargando un cántaro de agua vacío. Iba caminando bajo el sol ardiente del mediodía y se dirigía al pozo que Jacob le había dejado a José como herencia. Y por muchos años sus descendientes habían obtenido agua de este pozo. Este pozo estaba en Sicar, una ciudad de Samaria. Y si recuerdas en el video Dios espera, hablamos un poco acerca de Abraham y de su descendencia. Él era el padre de todas las naciones. Si bien Abraham tuvo a Isaac, si recuerdan, quien tuvo a Jacob, quien tuvo 12 hijos, y esa lista de hijos las puedes encontrar en Génesis 49. Más tarde en la historia de Abraham encuentras que esas 12 tribus descendientes de los 12 hijos de Jacob llegaron a poblar la tierra de los cananeos, lo que conocemos hoy como esa tierra prometida que Dios les había dado, y que con el tiempo, con la ayuda de Dios, fueron conquistando a medida que su pueblo crecía. Pues esto es un poquito de historia, ¿verdad? Porque después del reinado de Salomón, quien fue descendiente de la tribu de Judá, las 12 tribus se dividieron por razones políticas y ya no gobernaba solo un rey como lo había sido en el tiempo de Saúl, después de David y Salomón. Cuando se dividieron, se crearon dos reinos. Al norte, el reino de Israel, y al sur el reino de Judá. Y con el tiempo, ambos reinos se fueron alejando de Dios y la protección de Dios se fue alejando de ellos. Y como resultado fueron conquistados por reinos paganos. El reino de Judá trató de mantenerse lo más fiel posible a Jehová, evitando mezclarse con los otros pueblos de sus culturas y sus religiones, así como Dios les había instruido a todos los descendientes de Abraham. Sin embargo, el reino de Israel, después de ser invadido por Asiria, comenzó a mezclarse con otros pueblos, y con el tiempo sus creencias y manera de vivir, según el plan de Dios, se adulteró. Así que de esa mezcla es que salieron estos samaritanos. Y este era el motivo de crítica y de marginación por parte del reino de Judá. Llegaron a creer que si se acercaban a los samaritanos o tenían alguna amistad con ellos, se iban a contaminar, iban a arriesgar y perder su relación y creencias con Dios. Y por eso es que los judíos y los samaritanos no se relacionaban. Así que aquí tenemos a la mujer de Juan 4, que es samaritana, y Jesús, un judío de la tribu de Judá, que en ese día se encontraron junto a este pozo de Jacob. Jesús, nos dice Juan, estaba cansado de caminar, estaba sediento, y fue el que inició el diálogo con esta mujer. Él le pidió un poco de agua, y ella lo reconoció como judío, y su primera reacción fue preguntarle cómo él se atrevía a pedirle a ella, una mujer samaritana, agua. A esa reacción, Jesús le contestó en Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. A ella le pareció medio extraña esta oferta y cuestionó el poder de Jesús, señalando que él no tenía un contenedor de agua para sacar esa agua del pozo y que era imposible que con su mano él alcanzara hasta abajo porque era un pozo muy profundo. También cuestionó la autoridad de Jesús, comparándola con Jacob, a quien ella llamaba su padre, pues Jacob les había provisto agua por muchas generaciones, pero Jesús ni siquiera tenía un pozo propio. Así que Jesús, con paciencia y amor, comenzó a explicarle que el tipo de agua que él tenía era agua que apagaría su sed para siempre, agua que le daría vida eterna y agua que era viva y constante.
Y después de un diálogo muy intenso, la mujer quedó tan atraída por esa oferta. Imagínate tomar agua solo una vez más, experimentar el milagro de no tener sed jamás en tu vida y de nunca más tener que regresar en ese calor del día a buscar agua. Pero ella no estaba comprendiendo las palabras de Jesús porque Él hablaba en sentido espiritual y ella solo estaba entendiendo el sentido físico de las cosas. Te has de recordar esto, tal vez la experiencia de Nicodemo también, ¿no es cierto? Ella se preguntaba, ¿y cómo podría Jesús ayudarle? ¿Cómo crees que Jesús le ayudó a una mujer samaritana a entender que su necesidad espiritual era mayor que su necesidad física? Mientras ella esperaba, ansiosa, que Jesús le sirviera de esa agua, su corazón latía muy rápido y ella observaba los movimientos de Jesús, mientras se preguntaba también ella de dónde obtendría esa agua y cómo se la serviría. Pero en lugar de darle el agua, Jesús le hizo una pregunta, una petición, y de repente los latidos de su corazón se aceleraron y el color de su rostro cambió, sus pupilas se dilataron y se estremeció, así como cuando tú recibes un golpe de una noticia o te descubren en un acto nocturno prohibido. Jesús le había dicho en Juan 4:16, ve y llama a tu marido y ven acá. Toda su vida pasada se proyectó en su mente como una película y recordó todas las relaciones ilícitas que ella había tenido, los nombres de aquellos hombres, también sus intentos por encontrar verdadero amor, los maltratos recibidos, los quebrantos emocionales, todo eso, y pensó, si este judío conociera mi pasado, no me iría con esta pregunta, ni me hiciera una pregunta tan personal que daría a conocer la mujer que he sido y lo que he sufrido hasta hoy. Pero esa era la intención de Jesús, no llevarla a la vergüenza o al dolor, sino ayudarla a darse cuenta de su pasado, el que se había acostumbrado, el que afectaba directamente su vida, sus decisiones, su manera de pensar, su relación con las personas y hasta su propio desprecio. Tratando de llevarla a esa realidad, ella dijo, yo no tengo marido. Pero Jesús le contestó, bien has dicho que no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho de verdad. Tan pronto Jesús le declaró con exactitud la realidad de su vida y sus pecados pasados, ella comenzó a entender que se trataba de un diálogo espiritual. Y entonces Jesús continuó explicando lo que la vida abundante que ella buscaba era más que solo creer en Dios, más que solo ser y hacer las cosas de un cristiano, de esas tradiciones y costumbres y liturgias. Le reveló que para obtener la vida nueva era necesario poder recibir esta agua viva, que era el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, para que pudiera ella adorar espiritualmente y verdaderamente a Jesús. Y no era suficiente conocer las profecías, porque en ese mismo momento, bajo ese calor ardiente del sol, ese Mesías prometido, el Logos hecho carne, cuyas palabras penetraban en su corazón, le estaba declarando a ella la realidad de su necesidad. Y era el que hablaba con ella y la amaba y quería transformarla verdaderamente. Finalmente ella comprendió la necesidad que ella tenía. Esa necesidad de amor, no de ser humano, sino de Dios. No de llenar carencias físicas, sino de una vida eterna con significado. Allí Jesús y ella se encontraron, ella fue perdonada. Ella sintió esa agua viva que penetraba y limpiaba su ser y la transformaba y le ayudaba ahora a pensar y vivir de otra manera. Su corazón latió de gozo y aceptó a Jesús y su vida fue cambiada y perdonada. Ahora tenía ese nuevo propósito como Nicodemo lo había encontrado, y a partir de ahí ella comenzó a adorar a Dios en verdad y en espíritu y comenzó a dar testimonio del milagro de Jesús en su vida. ¿Sabes que Jesús sigue ofreciendo esa misma agua hoy para todo aquel que esté listo a tomarla? Él quiere darnos vida verdadera y transformarlos, darnos un propósito significante, una vida abundante, y desea que todas esas inquietudes que tengamos del pasado, el desprecio que sintamos, la amargura, el desesperanzamiento, Él quiere cambiarlo por esperanza, por una nueva perspectiva de vida. Pero Él solo puede dársela al que está listo y lo quiere ofrecer permanentemente. Pero necesitamos tener un diálogo personal con Jesús y comprender y aceptar la realidad de nuestro pasado. No es solamente creer en Dios, creer y hacer las cosas del cristiano, saber y hacer las cosas de la oración, la lectura de la Biblia, ser fieles, salir a la iglesia, en los diezmos o en la dadivosidad.
porque podríamos estarnos engañando a nosotros mismos pensando que ese es el todo de la vida cristiana. Podemos hacer todas esas cosas, pero a menos que hayamos recibido el agua viva permanente en nuestras vidas, estaremos siempre en el mismo lugar. Aún el conocer o esperar el cumplimiento de las profecías de la segunda venida de Jesús no nos garantiza el tener el agua viva dentro de nosotros. Necesitamos encontrarnos con Jesús junto al pozo. Aunque el sol esté ardiendo y el camino sea pesado, aunque nos sintamos sucios y marginados, aunque tengamos un pasado complicado y hayamos perdido aún nuestra identidad, aunque nos cueste caminar hasta allí, hasta ese pozo, debemos ir pronto, porque es un asunto de vida o muerte. Jesús nos dice en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Al entrar en ese diálogo con Jesús, es importante que estemos atentos a sus palabras, recordando que Él nos ama y desea lo mejor para nosotros. Él nos ayudará a reconocer los errores y pecados de nuestro pasado y nos dará la fuerza para confesarle cada uno de ellos específicamente, para entonces recibir el perdón de cada uno y al final ser limpios por Jesús. Ese es el primer paso hacia una vida abundante. Y el segundo es la transformación completa y total que Él efectuará cuando nosotros nos demos completamente a Él y permanezcamos en su Espíritu Santo. Juan 7:37-39 dice que si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir aquellos que creyeran en Él. Esa invitación de Jesús sigue vigente hoy y yo también te invito a aceptarla conmigo. Sea que estés conociendo a Jesús por primera vez, o que ya tengas tiempo en la fe, o si tienes temor de enfrentar tu realidad con Jesús y necesitas que alguien te acompañe hasta el pozo, te invito a que te comuniques con nosotros. Ahí está la información debajo del video y nosotros vamos a orar contigo y te vamos a ayudar en tu encuentro con Jesús. Vamos a orar juntos. Amante Padre que estás en los cielos, cuánto te agradecemos, Señor, porque enviaste a Jesús, el Logo hecho carnes, para estar con nosotros, para encontrarse con nosotros junto al pozo. Ahí está Él esperándonos, Señor, y tú estás deseoso de que podamos tomar ese paso que tú esperas de nosotros para poder conversar y estar a cuenta contigo. Gracias, Señor, por ser paciente, por ser tierno con nosotros, por explicarnos y mostrarnos, Señor, las debilidades, nuestras flaquencias, nuestros errores y nuestros pecados del pasado. Te pedimos que nos des fuerza en Jesús para confesarlos y también que nos des ese deseo por recibir esa agua viva que pueda permanecer en nosotros y nos pueda transformar para vida eterna. Gracias una vez más por la promesa de esa transformación, por los ejemplos de milagro en la vida de esta mujer samaritana, porque aún ella en su momento de flaqueza y debilidad y marginación, tú estuviste dispuesto a salir de esa costumbre tan fea del pueblo y acercarte a ella, Señor, porque el deseo tuyo, que es el mismo para nosotros hoy, es de tocarnos con tus palabras, de transformarnos y de darnos vida abundante. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor, con tu Santo Espíritu, a estar listos hasta ese día en que nos encontremos contigo cara a cara. En el nombre de Jesús lo pedimos y te agradecemos. Amén.